Hoy en día la mejor forma de reemplazar esos dientes perdidos de forma fija es mediante los implantes dentales. Y para colocar esos implantes dentales pueden optar por varias formas, abriendo la encía o sin abrir la encía. En este vídeo te voy a explicar por qué hay que abrir la encía, por qué no hace falta abrir la encía, es necesario abrir la encía, el paciente qué va a sentir al abrir la encía, qué se puede esperar de este tipo de tratamientos a la hora de colocar implantes dentales. Para que entiendas bien esto, ten en cuenta que el implante dental es un tornillo de titanio que va metido en el hueso que está debajo de tu encía. Y ese implante necesita que haya hueso, debe estar completamente rodeado de hueso. Por lo tanto, si no hay hueso, hay que adecuar ese hueso para poder insertar ese implante. O intentar acoplar determinado tipo de implante al poco hueso que tenga el paciente. Estos son dos caminos diferentes. Obviamente hay implantes que no se van a poder adecuar al hueso que tenga el paciente como ha venido y toca recurrir a injertos de hueso. En estos casos casi siempre hay que abrir la encía para hacer unas regeneraciones de hueso y obtener el hueso suficiente para garantizar de que ese implante va a ser insertado y estará completamente rodeado de ese hueso o ese nuevo hueso. Eso puede ser un camino que puede optar el dentista para la colocación correcta de un implante dental. Pero también puede haber otro camino. Puede optar por otro tipo de implantes que se van a adecuar al hueso que tenga el paciente. La implantología monofásica está hecha para hacer rehabilitaciones normales en huesos normales y también se diseñó para recuperar esos dientes perdidos en casos donde tenemos atrofias medias, mínimas, severas, muy severas o prácticamente donde no hay nada de hueso, sin necesidad de recurrir a injertos de hueso. Entonces, ten en cuenta que la implantología monofásica, es decir, para poder anclar correctamente ese implante, no solo estamos hablando de integración, aquí estamos hablando de ociofijación, que ya es un concepto nuevo en la implantología de hoy en día. Para poder ociofijar un implante, no necesitamos que haya mucho hueso. Incluso en atrofias muy severas, donde ni siquiera con ningún tipo de injerto de hueso se puede recuperar esa atrofia, los implantes monofásicos, dentro de la gran familia de los implantes monofásicos, hay una familia que se puede colocar en esas corticales, anclarse correctamente sin necesidad de hacer injertos de hueso, porque directamente no se puede hacer injertos de hueso en estas cosas. O si no, dime tú, ¿por qué nos llegan tantos pacientes que ya han sido desahuciados? Ya muchos dentistas les han dicho que no se pueden colocar implantes, ni siquiera haciendo injertos de hueso. ¿Por qué creen que existen técnicas como los implantes cigomáticos, el All-on-4 y una cantidad de cosas? Porque prácticamente los injertos están descartados. Son cirugías que se hacen hoy en día, que están con una serie de indicaciones y que pueden funcionar en determinados casos y en otros casos no van a funcionar. Pero hasta aquí estamos hablando de que necesitamos hueso para poder insertar el implante, anclar el implante. El implante necesita anclarse de algún sitio. El implante convencional normalmente necesita hueso. Ese hueso donde estaba el diente que se perdió, ese hueso alveolar, es donde estaba el diente que se ha perdido. En ese hueso alveolar es donde normalmente se insertan los implantes dentales. Dentro de la implantología monofásica, a veces también utilizamos ese hueso alveolar, pero si no existe también nos aprovechamos del hueso que está un poquito o bastante más alejado, que es el hueso cortical. Segundas corticales en el maxilar o incluso terceras corticales que ya ni siquiera están en el maxilar, están en otros huesos más alejados. La implantología monofásica se puede aprovechar no solo de ese hueso donde estaba tu diente, sino que se puede aprovechar de otros huesos que nunca se va a poder aprovechar un implante convencional. Y no quiero decir de que el implante convencional sea malo, sino que tiene sus indicaciones y sus limitaciones, como de pronto también un implante monofásico tendrá sus indicaciones y sus limitaciones. Bueno, mira por ejemplo este caso del doctor Ariel Pedernera, muy reconocido a nivel mundial en Argentina. Él se encuentra en Argentina y resuelve casos con implantología monofásica. Mira este caso por ejemplo, un premolar que se perdió todo ese hueso alveolar. Donde estaba ese premolar, ese hueso se dañó.
Aquí se ve en la tomografía, había un quiste, está destruido. Ahora les vamos a mostrar cómo reemplazamos un elemento dentario que tiene una infección, que tiene un quiste, que tiene una pérdida ósea, que se ve acá en la tomografía cómo se ve la pérdida ósea. Ahí en amarillo he colocado el implante donde quiero que vaya y ahora les voy a mostrar cómo se coloca y queda en la misma posición con la tomografía posterior. Si quisiéramos colocar un implante convencional, necesitamos ese hueso donde estaba ese premolar, ese hueso que se perdió. ¿Qué nos tocaría hacer con un implante convencional? Nos toca regenerar ese hueso que se perdió. Eso implica abrir la encía, colocar hueso, esperar determinado tiempo para luego colocar ese implante en ese hueso neoformado. Solo una pequeña pregunta: si ya un hueso donde estaba ese premolar se perdió, ¿cómo crees que pueda llegar a funcionar ese mismo hueso que ni siquiera es natural, ya es injertado? Pero bueno, dejemos ahí la pregunta y pensemos que si ya un hueso original de un diente natural, que el diente se hizo para que durase toda la vida, si ya reemplazamos ese hueso alveolar perdido por un hueso artificial y vamos a colocar un implante, ¿qué podemos llegar a pensar de esto? No quiero decir nada y seguramente funcionará esa técnica, estará indicada, no deja de ser un hueso injertado. Ya se sabe que los huesos injertados, aunque se injerte hueso propio del ser humano, hueso autólogo, hueso liofilizado, enriquecido con plasma, con factores de crecimiento, todo lo que tú quieras, se puede obtener un muy buen injerto de hueso en esa zona. Pero también se ha demostrado que en cortes histológicos, es decir, cuando vemos en el microscopio esos injertos, llegamos a ver de que nunca llega a ser un hueso nativo como tal. Si ya un diente natural, hecho para durar toda la vida, ha tenido problemas en un hueso que es nativo propio del paciente, se ha perdido, ¿qué podemos llegar a imaginar de un implante que ya es algo artificial colocado en un hueso regenerado? Solo dejo ahí la pregunta. Son técnicas que se hacen, son técnicas que yo he hecho también bastantes regeneraciones, ese tipo de cosas, enriqueciendo con factores de crecimiento, el PRF, todo este tipo de cosas, para garantizar la mejor supervivencia y evolución de este injerto. Y aún así queda la duda. Y por otro lado, además de esa duda que puede quedar ahí, hay que saber de que no vas a poder colocar el implante de forma inmediata. No tienes hueso, tienes que injertar hueso. Por lo tanto, ya hay unas pequeñas diferencias. No quiere decir de que el otro procedimiento sea malo, esté equivocado, no. Es otra forma de trabajar, es otra forma de tratar a nuestros pacientes y está correcta. Yo la he hecho y en algunos casos puede que tenga que necesitar de apoyarme en este tipo de técnicas para mejorar de pronto un fenotipo de una encía, un volumen óseo por una cuestión estética, pero no para poder anclar un implante, porque yo no necesito ese hueso que he perdido para anclar el implante monofásico. Mira cómo lo ha resuelto el doctor Ariel, que tiene muchísima experiencia en ese mismo caso. Acá quedó el implante colocado, acá tenemos un implante monofásico con su perno. En el post-extracción, acá tenemos un implante estándar, cuando tenemos la necesidad de colocar justamente el implante en el post-extracción y acá le agarramos a las corticales, es mucho más efectivo. Acá se ve la pérdida de hueso, el implante colocado y así todo tenemos la posibilidad de ver cómo llegó el implante hasta apenas romper un cachito de la cortical, que es lo que estábamos buscando, ¿no? Tenemos el premolar, se ha perdido. Tenemos todo ese agujero enorme de hueso que se perdió donde estaba el diente. Ese hueso se infectó por un quiste, que es una fenestración tremenda. Pero si te fijas bien, más arriba tenemos un hueso nativo propio del paciente, completamente sano. Y más arriba tenemos una cortical. La cortical es un hueso muy mineralizado, muy duro, que es difícil que se llegue a perder y a contaminar. Primero porque es un hueso muy mineralizado y segundo porque mira lo alejado que está de una zona donde pueden haber bacterias, que es la boca. Sin ni siquiera abrir la encía,
Obviamente con las ayudas digitales de hoy en día, una muy buena tomografía, una muy buena planificación de la colocación correcta de ese implante, se puede insertar un implante, en este caso, dentro de la familia de los monofásicos, un implante basal, con superficie allá arriba tratada, con este tipo de espiras autocortantes muy agresivas para poder anclarse en ese tipo de hueso que tenemos allá alejado, con un cuello muy largo, muy liso y fino, y un pilar. Ese es uno de los estilos de implantes monofásicos, ideal para resolver ese mismo caso, aprovechando el hueso estupendo que tiene el paciente por allá arriba, aprovechando esa cortical ideal para tener un torque alto y una buena fijación por allá arriba, alejado de las bacterias, y un cuello liso que va a pasar por la zona donde se ha perdido el hueso para que no se contamine. Un pilar que está integrado para poder adaptar ese premolar nuevamente de forma inmediata. Este, por ejemplo, sería el implante indicado perfecto para poder devolverle ese premolar perdido a ese paciente con ese hueso alveolar perdido de una forma segura, inmediata, atraumática, sin tener que abrir la encía para colocar un injerto, no hace falta, y sin tener que esperar largos periodos de tiempo a que esos injertos consoliden. Simplemente es otra forma de abordar el mismo caso. Antes, por ejemplo, ¿yo qué hubiera hecho? Coloco mi implante de toda la vida, por allá arriba puedo arriesgarme, y esa parte donde me falta el hueso, pues tengo que regenerarla de alguna forma. Pensaría en injertos. Y luego para traer la corona hasta acá tan abajo, pues me toca colocar una serie de cosas transepiteliales, súper largos, o una cantidad de interfaces para poder asegurar de que ese perfil de emergencia y esa corona que voy a colocar quede en su sitio de una forma adecuada y estética. Se puede hacer de pronto de esa manera, pero hoy en día, teniendo esto otro, ¿para qué nos vamos a complicar? ¿Para qué le vamos a complicar la vida y el procedimiento al paciente? ¿Para qué le vamos a tener que decir que hay que esperar a que hagamos todo eso para que él vuelva a tener su diente? Pero bueno, es una forma de hacerlo. Yo antes de conocer esta implantología monofásica lo hubiera hecho así y me hubiera tocado hacer así, porque no conocía que existían otro tipo de alternativas para resolver esos mismos casos de una forma más simple, más segura de pronto y más rápida, y obviamente menos traumática para el paciente. Como miras aquí, el doctor Ariel ni siquiera le tocó abrir la encía. Luego de colocar correctamente ese implante en ese hueso estupendo que está por allá alejado, ese implante entra a un torque excelente. Ya tenemos una muy buena estabilidad primaria por el tipo de implante y porque nos hemos anclado en esa cortical. Eso nos ofrece el poder devolverle a ese paciente ese diente de forma inmediata. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos de forma digital. Si trabajamos hoy en día con las nuevas tecnologías, escáneres digitales, diseños digitales y los nuevos materiales, podemos hacer ese diente prácticamente en el momento, como lo ha hecho el doctor Ariel, que tiene toda la tecnología. Escanea ese implante, escanea esa encía, escanea esos scan bodies adaptados a esos pilares, hace el diseño correcto de ese premolar, lo fabrica en el momento y lo coloca en el momento. El paciente no se va a inflamar, no le va a doler y tiene su diente de forma inmediata anclado en un implante que tiene un torque muy alto, va a tener un éxito garantizado. Es eliminar la parte superior para que directamente nos deje el pilar abajo, y con eso ya trabajamos y nos queda en la misma posición que en boca. Ahora estamos diseñando justamente la corona, vamos viendo y subiendo para que no entre en contacto y no nos afecte la masticación. Ahora con la fresadora que tenemos en la clínica, así queda listo ya fresado el diente. Bueno, como ven, así quedó la corona. Abre un minutito y acá tenemos la posibilidad de sacar, y toda esta corona va a entrar dentro del alveolo y queda perfecta. Espera. Y aquí me puedes decir, pero es que ahí sigue faltando hueso. No han hecho injerto de hueso. Vale, se han anclado por allá arriba donde había hueso. Pero ¿qué pasa con esa zona donde estaba el quiste y no hay hueso? Queda un agujero. ¿Sabes qué va a pasar con eso? Y también era mi pregunta. En principio, ¿qué hacíamos? Regenerábamos eso porque faltaba hueso. Poníamos hueso porque pensábamos de que
Iba a quedar un agujero ahí enorme. ¿Sabes qué sucede? Que la naturaleza es muy sabia y la biología es increíble. Ahí, en esa fenestración, en ese agujero, se va a formar un coágulo sanguíneo. Y gracias a ese coágulo de sangre propio del paciente, va a empezar a haber una remodelación y una sustitución de células óseas gracias a las pocas paredes que han quedado. Y todo gracias al coágulo sanguíneo del paciente. No hace falta más. A veces nos toca dejar trabajar a la naturaleza. Nosotros tenemos la capacidad de reparar. Gracias a esos coágulos formados por el propio paciente, van a dar pie a que se forme hueso. Y lo otro es que puedes decir, pero es que ese implante pasa por ahí. Pero ¿sabes qué está pasando por ahí? Un cuello fino y liso. Eso no lo tienen los implantes convencionales. Un cuello fino y liso pasa por la zona donde se va a formar el coágulo y donde teníamos el defecto. Al ser fino y liso, ese hueso que se va a ir formando con el tiempo gracias a esa biología del paciente, no le va a afectar nada a ese proceso de curación y de cicatrización, porque es un cuello liso y fino al cual no se le van a pegar las bacterias y no tiene riesgo de contaminación. ¿Ves la diferencia? Por lo tanto, aquí este mismo caso también se puede resolver con este modelo de implantes basales. En este caso, podemos devolver el diente al paciente de una forma segura, fiable y estética. En poco tiempo. El doctor Ariel resuelve estos casos en el día. ¿Pero por qué? Porque él tiene toda la tecnología. Tiene este tipo de implantes, tiene mucha experiencia colocando este tipo de implantes, tiene todas las ayudas digitales que se pueden obtener hoy en día para la colocación correcta y diseños y planificaciones quirúrgicas de este tipo de implantes, y tiene la manera de poder hacer sus coronas porque tiene todas sus fresadoras y todo ahí mismo en la clínica el momento. Por lo tanto, este caso lo pudo resolver de una forma simple, ágil y segura. Queda un diente firme, estético y el paciente pues queda contento. Este paciente no se va a inflamar, este paciente no le va a doler porque hemos conservado los tejidos, no hemos tenido que abrir la encía para hacer un injerto, no hemos tenido que hacer cirugías muy traumáticas, no nos ha hecho falta. Por lo tanto, ¿quién va a agradecer todo esto? El paciente, obviamente, y el doctor, porque ha resuelto ese caso de una forma más simple. ¿Por qué? Porque conoce cómo funciona la implantología monofásica, en este caso el funcionamiento de la implantología basal, y sabe cuál va a ser la evolución de todo este proceso. Y también puede existir el caso donde toque hacer injertos, incluso con los implantes monofásicos. Con los implantes monofásicos, por ejemplo, en un sector anterior, aquí adelante, el paciente ha perdido el diente, un accidente o una infección, y ha perdido también encía y ha perdido hueso. Y obviamente está clarísimo que la encía está retraída, está fea, está en un sitio que no le corresponde y ha perdido volumen. Obviamente hay un implante monofásico no va a resolver esa cuestión estética. Puede que ese implante monofásico sí se pueda colocar en el poco hueso que hay, eso casi seguro, pero no va a resolver la parte estética. Obviamente un injerto casi seguro ahí habría que hacerlo, pero con los implantes monofásicos también podemos hacer injertos. Y si quieren colocar los implantes monofásicos abriendo la encía, también se puede, más fácil todavía. A lo que voy es que obviamente cada caso tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones. Cada caso se puede resolver de 1.000.000 de formas. Se puede resolver de pronto con implantes de este tipo o de este otro. Y algunos casos obviamente necesitará de requerir de otro tipo de técnicas. También sé que con la implantología monofásica a veces no nos hace falta optar por otro tipo de técnicas, como el caso que presentaba el doctor Ariel Pedernera. Cada dentista tiene su forma de abordar sus casos y resolver esos problemas de sus pacientes, con las herramientas que tenga, con las tecnologías que se han instaurado hoy en día, con la diversidad de tipo de implantes que existen hoy en día. Cada uno es libre de realizar sus tratamientos con lo que sabe, con lo que conoce y con lo que tiene. Hay que mirar algo también muy importante,
que lo vemos también en la evolución de la medicina en general. Antiguamente, ¿cómo se hacían las cirugías? Si tú tenías un problema en un corazón o en un órgano, ¿qué es lo que se solía hacer? Pues toca abrir al paciente para ver y acceder a la zona donde vamos a operar, arreglar ahí el corazón o el órgano que quieras y luego suturar. Esas eran las cirugías de siempre, como se hacían, ¿no? Incluso yo en la Universidad del Valle, de la ciudad de Cali, Colombia, que no es cualquier universidad, es una de las mejores de Sudamérica. Y en esas épocas, por allá en el 90 y tantos, hace muchos años, las cirugías, ¿cómo las hacíamos? Había que abrir. Y me acuerdo que los doctores, que los profesores que son muy buenos, nos decían, no, si tú no ves, abre el colgajo, abre la encía sin miedo. Mira dónde estás trabajando. A la hora de sacar esa muela no te puede quedar ningún restito. Sácalo todo, abre. Eso era lo que se pensaba antes y efectivamente tú abrías y veías todo el campo perfecto y te asegurabas de que estaba todo limpio y habías hecho todo lo que tenías que hacer y luego cerrabas toda esa encía. Era una forma de verlo en ese tiempo y así nos acostumbraron y así hacíamos las cirugías. Hoy en día, ¿qué se hace? Todo este tipo de cirugías, ¿cómo se hacen? Se hacen de una forma mínimamente invasiva. Una cirugía de un órgano aquí muchas veces la hacen toda a través de un agujerito pequeñito, porque hoy en día existe toda esa tecnología, existen instrumentos diminutos, cámaras diminutas, donde se accede por un pequeño orificio y se hace toda la cirugía igual. Hoy en día es así. La implantología monofásica también tiene esa posibilidad de hacerla de esa forma. O tú puedes abrir un colgajo grande para asegurarte de que ese implante lo estás colocando, tienes que colocar, o lo haces sin necesidad de abrir la encía, con las ayudas que tenemos hoy en día. O tienes mucha experiencia, mucho tacto, porque estas implantologías de mucho tacto y sabes, aunque no abras la encía, dónde lo estás colocando, pero si de pronto no tienes mucho tacto y no tienes tanta experiencia, con las ayudas de hoy en día, las cirugías guiadas, se puede hacer exactamente lo mismo, hacer la colocación de esos implantes correctamente donde tienen que ir de una forma segura, aprovechándose de las tecnologías y las evoluciones que hoy en día tiene, por ejemplo, la medicina y la odontología. Bueno, este es un tema que hemos hablado hoy, abrir la encía, no abrir la encía, cada uno trabaja como quiere, como puede o como sabe. Son diversas formas de abordar los casos y resolver los problemas de nuestros pacientes. También hay muchos más temas que vamos a seguir tratando, pero esto lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Si quieres saber más acerca de la implantología monofásica, sus ventajas, sus desventajas, cómo funciona, no te pierdas el próximo vídeo donde seguiremos hablando de este tipo de implantología. Si tienes alguna duda o alguna pregunta acerca del tema que hemos hablado hoy, déjalo por favor en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir, me despido. Chao.